Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. El tema para hoy es acerca de la victoria y el milagro. Dos cosas diferentes son el milagro y la victoria. Aunque puede ser que algunas personas alguna vez confundan los dos términos. Una victoria es algo que suele alcanzarse a través de un proceso y no algo que se obtiene de inmediato o instantáneamente. Es algo que se obtiene a través de una lucha o competencia. Eso es la definición de una victoria. Ahora, el milagro es algo que sucede instantáneamente. La definición de un milagro es hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural o de origen divino. La salvación o redención del ser humano en sí misma es un milagro. Por su esencia, es decir, por el nacimiento, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero ese milagro solo lo pudo hacer el Dios Todopoderoso, que es el autor de la salvación. Ya para que el ser humano alcance la salvación para su alma es otro proceso y se obtiene es a través de la victoria. Veamos unos textos bíblicos que nos hablan acerca de la victoria. En 1 Corintios capítulo 9, los versos 24 al 25 dice la Biblia: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esos textos nos dan una idea acerca de lo que es una victoria. Porque, por ejemplo, el apóstol está haciendo una pregunta. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Entonces, aconseja, corramos de tal manera que lo obtengamos, que obtengamos ese premio. ¿Cuál es el premio que nosotros estamos tratando de conseguir? Pues la salvación. Y por eso es que estamos luchando por ese premio. Como vimos anteriormente, es totalmente a lo que es un milagro. Eso es acerca de la victoria. Entonces, dice la Escritura que todo aquel que lucha, que compite, que tiene una batalla, de todo se abstiene para obtener ese premio. Vemos que los grandes deportistas, los profesionales en un deporte, se abstienen de las fiestas nocturnas, algunos, ¿no? La mayoría. Y también se abstienen de los vicios, del alcohol, de las drogas, del cigarrillo, porque eso merma su capacidad para competir, porque ellos quieren conseguir un premio. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, un premio corruptible, una corona, un trofeo. Pero nosotros, dice el apóstol, una corona incorruptible. Entonces, esa palabra es bonita, es buena para nosotros. Ahora vamos a mirar otro texto. En 2 de Timoteo, capítulo 4, los versos 7 y 8 dice la Biblia: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso es muy bueno para nosotros. Son unos textos
que nos invitan a abstenernos de muchas cosas. El ser humano, para alcanzar la salvación, en realidad debe obtener no un milagro, sino una victoria. Y esa victoria solo se obtiene a través de la lucha y la batalla diariamente contra el enemigo. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor en los textos que acabamos de leer. ¿No sabéis que todos en el estadio a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Están en una competencia, están en una lucha. Y eso fue lo que vimos al principio de lo que era una victoria. Una victoria no es algo que sucede inmediatamente, instantáneamente. Es un proceso. El deportista se abstiene de esas cosas para estar en una forma completa para la competencia. Y así mismo debe ser, eso fue un ejemplo que puso el apóstol, así mismo debe ser el ser humano. Nosotros debemos estar en forma, estar bien, en ese proceso que nos va a llevar a obtener la victoria y para poder competir, para poder derrotar al enemigo que está allí acechándonos constantemente. Nosotros debemos de abstenernos de muchas cosas. El ser humano no quiere abstenerse de nada. El ser humano quiere vivir una vida desenfrenada y sin duda esperar un milagro para su salvación. Pero la salvación no se obtiene por un milagro. La salvación se obtiene mediante una victoria. La victoria de nosotros en la vida que tenemos que vivir diariamente. Ahora miremos unos textos en la Biblia que nos hablan acerca de unos milagros, para que vamos entendiendo un poco más esta reflexión. En Mateo capítulo 14, los versos 16 al 20, dice la Biblia: Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Muy, muy buena la palabra con respecto a esa definición de ese milagro, porque está la Escritura dándonos unos textos para diluir, para darnos a conocer de un milagro que el Señor Jesucristo realizó aquí en la tierra. La multitud eran más de 5,000 personas. Dice la Biblia que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y ya estaba tarde. Y los discípulos le dijeron al Señor: despáchalos, envíalos a casa ya. Está tarde para que vayan a comer algo. El Señor Jesucristo, en los textos que leímos, les dijo a sus discípulos: dadles vosotros de comer. Dadles de comer. En ese diálogo que ellos tuvieron, dijeron: no tenemos sino 5 panes y 2 peces para darles a más de 5,000 personas de comer. Y dice la Biblia en esos textos tan bonitos que el Señor efectuó un milagro. Y como pueden comprobar, fue instantáneo el milagro. El Señor, tomando esos panes en sus manos, alzó sus ojos y dio gracias, bendiciendo ese alimento, y se lo entregó nuevamente a sus discípulos para que ellos lo repartieran entre la multitud, y les dieron de comer a todos. Eso no fue un proceso, eso fue un milagro instantáneo, un milagro que se realizó allí.
darles de comer a más de 5,000 personas hasta que se sacien y que sobren panes y peces, si es posible. Dice la Biblia que sobraron 12 cestas llenas de los pedazos. Entonces, ese es un milagro que nosotros debemos considerar para hacer una comparación entre lo que es una victoria y un milagro. Veamos otro texto más en la palabra del Señor. En Juan capítulo 2, los versos del 3 al 10 dice la Biblia: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas vasijas, estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Otro ejemplo de un milagro instantáneo. En esa fiesta, allá en el capítulo 2 del libro de Juan, en Caná de Galilea, todos estaban muy alegres, muy contentos, pero se acabó el vino. Y como leímos en el relato bíblico, el Señor Jesucristo mandó a llenar unas tinajas de agua y luego mandó a que llevaran esa muestra de esa agua al maestresala, al director de la fiesta. Y cuando los discípulos le llevaron al maestresala eso y él vio el agua que se había convertido en vino, entonces se maravilló. Él no tuvo más que decir que toda persona, todo hombre ofrece el mejor vino primero y cuando ya han bebido bastante, pues después el inferior. Y en este caso, el mejor vino se preservó para el final. Un milagro espectacular, un milagro bonito que realizó el Señor Jesús con el mejor vino, preservando el mejor vino para el final. Es que el Señor Jesús tiene lo mejor para nosotros al final. El final de todo, como en toda competencia, es el premio. Y el premio para nosotros es la salvación. Algunas personas pueden estar equivocadas con los términos y quieren ver milagros para poder tomar la decisión de salvarse, o mejor dicho, de entregar sus vidas al Señor Jesucristo. Quieren ver un milagro, pero en realidad lo que necesitan es la victoria. O sea, tomar la decisión de empezar la lucha para poder derrotar al enemigo de nuestras almas con la ayuda del Señor Jesús. Eso es lo que debemos hacer, lo que deben hacer las personas que no conocen al Señor Jesús y lo que debemos hacer nosotros que ya lo conocimos, continuar la lucha. Las personas que no conocen al Señor Jesús deben arriesgarse, deben tomar esa decisión porque no es un riesgo, pero deben empezar esa lucha. No es un riesgo porque allí no hay nada que perder. Todo es para ganar. No esperemos ver milagros para salvarnos. Mejor pidámosle a Dios fuerzas para vencer en esta lucha contra el enemigo, que quiere robar nuestra alma
para la perdición. Si obtendremos, o mejor dicho, así obtendremos la victoria y seremos salvos con el milagro de la redención. Dos cosas diferentes, pero tenemos que perseverar para obtener la victoria. El milagro de la redención ya está hecho. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.